Bueno, empezamos con un tema completamente nuevo, que es la distancia frontal que se debe mantener cuando circulamos detrás de otro vehículo. Va a influir varias cosas de la carretera, la distancia que hay que guardar en cada momento, y es un tema que yo sé que es un poquito asqueroso. Vamos a intentar razonarle para que sea fácil de recordar. Todos sabemos que cuando circulamos detrás de un vehículo, ese vehículo que va delante puede frenar bruscamente debido a algo que nosotros ni siquiera estamos viendo. Y cuando él pegue el frenazo, nos obligará a pegarlo también a nosotros, y a ser posible sin chocar contra él. También sabemos que cuando él frena, nosotros tardaremos un poquito en reaccionar. Ese poquito es aproximadamente 0,75 segundos. Es lo que llamamos tiempo de reacción. Durante ese tiempo, nuestro coche recorre una distancia, que es la que vemos en la pantalla coloreada de amarillo. Cuando ya reaccionamos, pisamos el pedal del freno, y nuestro coche también tardará unos metros en detenerse. Se llama distancia de frenado, y esa distancia la hemos pintado en azul. Y la suma de los trozos amarillo y azul es el recorrido completo que nuestro vehículo va a necesitar para detenerse, que se llamará distancia de detención. Pero de momento no hace falta que memorices estos nombres, sino que comprendas que si la distancia que necesitamos para frenar nuestro coche, lo rojo, es mayor que la distancia que nos separa del vehículo de delante, cuando éste frene, el accidente será inevitable. Es decir, para ir seguro, la distancia de detención tiene que ser siempre menor que la distancia que nos separa del vehículo precedente. Debe ser siempre, como mínimo, la que nos permita detener el vehículo en caso de frenazo brusco. Y en algunos casos, esta distancia deberá ser mayor. ¿Y por qué a veces esa distancia debe ser mayor? Vamos a verlo. Imagina una carretera de doble sentido. Bueno, no imagines, mira, esta carretera. Por ella va un camión que va lentamente debido a su carga o a lo que sea. Detrás de él llega un coche amarillo que va conducido por un conductor novel. Y el chaval es novato, miedosillo, no se atreve a adelantar y se queda detrás. Entonces llega un coche verde conducido por un señor mayor. El hombre, con la edad, pues tampoco se atreve a adelantar y también se queda detrás. Entonces llega un coche gris, conducido por un conductor un tanto indeciso, y que decide que tampoco adelanta. Y ahí van todos juntitos. Entonces llega el coche rojo, que sí tiene intención de adelantar, y se ve obligado a adelantar a los 4 de golpe, lo que le obligará a estar mucho tiempo en el carril izquierdo y correr un peligro de accidente bastante serio. ¿Y todo por qué? Pues porque estos señores van todos pegados unos a otros y no hay manera de meterse entre medias. ¿Y cómo solucionarlo? Bueno, nadie está obligado a adelantar. Usted está en su derecho de no atreverse o no querer hacerlo. Pero si usted decide no adelantar, mantenga una separación con el de delante que permita que otros le adelanten a usted. Esa es la clave. Así facilitaremos los adelantamientos de los demás y la seguridad de todos. Vamos a verlo otra vez, pero esta vez bien hecho. Ahora los vehículos tampoco adelantan, pero mantienen mayor separación entre ellos. Esto permite que el rojo pueda adelantarlos de uno en uno, corriendo mucho menos peligro que antes. Porque en vez de hacer un adelantamiento muy largo, muy prolongado, con mucho tiempo en el carril contrario, hará 4 pequeños adelantamientos cuando tenga ocasión de hacerlos, y tendrá mucho menos peligro en cada uno de ellos. Por eso, la norma general dice que la distancia deberá ser tal que permita detener el vehículo sin colisionar con el de delante en caso de que éste frene bruscamente, y además permita adelantar al vehículo que venga detrás. Y esto es lo más importante de este tema, que hay que guardar distancia suficiente para no chocar y además una distancia que permita al que viene detrás adelantarnos con seguridad. Además, los vehículos cuya masa máxima autorizada supere los 3.500 kilos o su longitud supere los 10 metros
deberán mantener una distancia de 50 metros como mínimo con el de delante. Y esta es la norma general, pero habrá algunos casos en los que no va a ser necesario dejar espacio para que nos adelanten, y bastará con dejar distancia suficiente para no chocar contra el que va delante. Son las excepciones a la norma general. Vamos a verlas. Por ejemplo, si está prohibido adelantar porque hay línea continua o señal vertical que así lo indica, ¿será necesario dejar hueco para que nos adelanten? Si no nos pueden adelantar, ¿para qué vamos a dejar hueco? Por eso no es necesario, y esta es la primera excepción, cuando esté prohibido adelantar. Otro caso. Si la vía por la que circulamos tiene 2 carriles para nuestro sentido, aunque vayamos 4 coches juntos, el que adelanta puede adelantar a los 4 sin ningún problema, porque lo hace sin invadir un carril de sentido contrario. Puede tardar media hora y no pasa nada. Por lo tanto, esta será la segunda excepción, cuando tengamos más de un carril para nuestro sentido. Y otro caso. Si la vía está congestionada, está prohibido adelantar. Por lo tanto, no habrá que dejar hueco para que nos adelanten. Y esta sería la tercera excepción. Y por último, la cuarta excepción, que es cuando estamos dentro de poblado. Porque dentro de poblado es inimaginable guardar distancias de 60 o 70 metros entre un coche y otro. Por eso, dentro de poblado, basta con dejar la distancia suficiente para no colisionar contra el de delante. Vamos a resumir. La norma general nos obliga a dejar un hueco suficiente para no colisionar con el de delante y que además permita que nos adelanten. Vale. Pero hay 4 excepciones en las que basta con dejar hueco suficiente para no colisionar, que son: 1. Cuando esté prohibido adelantar. 2. Cuando haya varios carriles para nuestro sentido. 3. Cuando la vía esté congestionada. Y 4. Cuando circulemos dentro de poblado. Y esto ya está entendido, ¿no? Bueno, y entonces llegamos a un túnel. Pues atención, que en el túnel la cosa cambia completamente. Hay una normativa especial para la distancia en los túneles. Olvidemos lo que hemos dicho hasta ahora. Y dentro del túnel, la distancia mínima que tenemos que guardar con el vehículo de delante será 100 metros o 4 segundos. Eso para los vehículos en general. Y los vehículos cuya masa máxima autorizada supere los 3.500 kilos tendrán que guardar una distancia como mínimo de 150 metros o 6 segundos. Y ojo, memoriza esto, que lo preguntan mucho en el examen. Ya sabes, en el túnel 100 metros o 4 segundos. Y si pesas más de 3.500, 150 metros o 6 segundos. Y ahora vamos a ver ya el cuadro general de las distancias frontales. En la primera línea tenéis los vehículos en general y en la segunda línea los vehículos gordos, digamos. En las columnas están las vías en general y luego las vías que tienen alguno de esos detalles que las convierten en excepción. El cuadro es interesante porque siempre la imagen se recuerda más fácilmente que toda la palabrería que estamos diciendo hasta ahora. Y aparte del cuadro, por supuesto, el tema de los túneles, que hemos dicho que tenían condiciones especiales. Bueno, vamos ahora a practicar un poquito con este cuadro y con este tema con unas cuantas preguntas. Ahí está la primera. Como siempre, para la película cuando la pregunta aparezca, para leerla tranquilamente en la pantalla. Elige la respuesta correcta y cuando creas que ya tienes la buena, vuelves a poner en marcha la película. Y yo te digo cuál es la correcta y la explicación correspondiente. A ver, en esta pregunta hay un dato engañoso. Esos 5.000 kilos de masa máxima autorizada son del camión que va delante nuestro. Pero es que eso a nosotros no nos importa. Nosotros guardaremos una distancia con arreglo al vehículo que conducimos, no al que tenemos delante. Es el camión de delante el que, debido a su masa máxima autorizada, tendrá que guardar una distancia especial con el que vaya delante de él, pero nosotros no. Así que nosotros conducimos un turismo, un vehículo normal. Luego, en cuanto a la vía en la que nos encontramos, vemos que está permitido adelantar, porque la línea es discontinua.
que tiene un solo carril para cada sentido, no hay congestión ni estamos en poblado. Por lo tanto, es un vehículo en general en una vía en general. Así que distancia suficiente para no colisionar y que permita ser adelantado por el vehículo que nos siga. Por lo tanto, la correcta es la B. Bueno, otra pregunta. Lo mismo, para la peli hasta que hayas decidido cuál es la respuesta correcta y lo explicamos. Bien, en este caso vemos que conducimos de nuevo un turismo. La masa del camión de delante no nos importa, aunque sean 20.000 kilos. Por lo tanto, conducimos un vehículo normal. Ahora, tipo de carretera. Vemos que se puede adelantar y, ojo, el dato clave es que es autopista. Por lo tanto, tenemos varios carriles para nuestro sentido, así que estamos en una de las excepciones. Y como es un vehículo normal, pues la distancia a guardar será la suficiente para no colisionar, simplemente. Así que la correcta sería la A. Bueno, como ves en estas preguntas, para responderlas bien, lo que hay que hacer es primero determinar si se trata de un vehículo en general o de un vehículo de los grandes. Una vez determinado el tipo de vehículo, determinamos si estamos en una carretera en general o nos encontramos en alguna de las excepciones. Y ya, con esos dos datos, vamos al cuadro y simplemente vemos cuál es la distancia adecuada. Bueno, vamos con otra pregunta más. Para la película, hasta que decidas cuál es la respuesta correcta. Vale, pues, en primer lugar, buscamos de qué vehículo se trata. Y nos dice que es un camión de 12.500 kilos. Es decir, estamos en la segunda fila del cuadro. Es un vehículo de los que llamamos gordos. Luego nos fijamos en la vía. Vemos que se puede adelantar porque la línea es discontinua. Pero, ojo, estamos en poblado. Por lo tanto, estamos en una de las excepciones. Así que, si estamos en una de las excepciones, ya no nos importa realmente el peso del vehículo, porque en todo caso sería la suficiente para no colisionar, simplemente. O sea que la respuesta correcta sería de nuevo la A. Bueno, y antes de acabar este tema, una última aclaración. Todas estas distancias de las que hemos estado hablando son las que debe guardar el conductor que no ha indicado que va a adelantar, porque a ese conductor se le puede adelantar sin ningún problema. Y por eso tiene que dejar hueco delante de él para que le podamos adelantar. Pero en el momento en que el conductor indica que va a adelantar, al poner su intermitente, ya no se le puede adelantar, está prohibido, porque el reglamento prohíbe adelantar a un vehículo que tiene encendido su intermitente izquierdo. Entonces, a partir de ese momento, bastará con que guarde la distancia suficiente para no colisionar con el vehículo de delante. Eso sí, muy importante, esa distancia no podrá reducirla nunca. Es decir, por el hecho de que vayamos a adelantar, no nos podemos arrimar más al vehículo de delante, porque si en ese momento frenase, tendríamos un accidente. Así que la distancia de seguridad siempre. Bien, pues con esto finalizamos este vídeo.